Dios bendiga a todos nuestros amigos y hermanos. Es una bendición poder llegar a sus vidas, llevarle este mensaje de bendición, poder compartir en esta ocasión con el libro de los Hechos de los Apóstoles. También le decimos, ¿no?, los hechos del Espíritu Santo o las acciones del Espíritu Santo. Amén, que Dios nos dé la bendición, la fortaleza para seguir adelante, propagando esta preciosa palabra. Estamos en un tiempo difícil, como dice el Salmo 32, verso 7, tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Así que estamos confiando también en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, que Él nos va a guardar de toda angustia. También queremos saludar al reverendo Josué Ascarruz, a su amada esposa, la sierva Edith Asensio, que Dios le bendiga mucho. Y seguimos a través de este programa Arequipa en Comunión. Y vamos a continuar en el capítulo número 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el verso 42. Quisiéramos dar lectura en esta hora con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban pues unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hasta aquí su palabra. Vamos a orar en este momento. Padre, Dios amado, gracias te damos por esta bendición y nos concedes poder recibir tu palabra. Señor, que a través de esta enseñanza, del estudio del libro de los Hechos, nuestras vidas puedan seguir siendo renovadas. Muéstranos, Señor, todos estos acontecimientos de la iglesia y ayúdanos en esta hora a poder seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Continuamos entonces con este hermoso estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando usted revisa el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontrará que a lo largo de todos esos 28 capítulos va a ver usted la intervención, la acción del Espíritu Santo, moviéndose, amén, dirigiendo la iglesia, dirigiendo a los apóstoles. Esto es una realidad que la Biblia muestra en este libro y que también nos muestra a nosotros, que el Espíritu Santo siempre es el que tiene que dirigir la iglesia, el que tiene que llevar adelante su obra. Estamos nosotros ya en el segundo capítulo, hablando de los acontecimientos de la iglesia en Jerusalén. Cuando hablamos de los acontecimientos de la iglesia en Jerusalén, allí hemos considerado varios capítulos, del capítulo 2 al capítulo 8, y entre esos acontecimientos está el acontecimiento de Pentecostés, está en todo el capítulo 2. Luego estaremos compartiendo
la manifestación del poder del Espíritu Santo en Jerusalén, cuando entremos ya al capítulo 3 hasta el capítulo 5, la persecución de los apóstoles en el capítulo 5, versos 17 al 42, el nombramiento de los diáconos, esto está en el capítulo 6, y el ministerio y muerte de Esteban en el capítulo 6 al capítulo 8. Bueno, esto es todos los acontecimientos, dice, en la iglesia en Jerusalén. Estamos nosotros considerando los acontecimientos en Pentecostés. Y cuando hablamos de Pentecostés, se dieron varios acontecimientos. Ahí podemos apreciar estos acontecimientos que se dieron en Pentecostés, como la venida del Espíritu en Pentecostés. También el sermón de Pedro, que está en el capítulo 2, del verso 14 al 21, y la vida de los primeros cristianos. Vemos entonces en todos estos acontecimientos, en cuanto a Pentecostés, recordando que esta es una fiesta judía, la fiesta del Shavuot o la fiesta de la cosecha, y fue precisamente en esta fiesta judía que se va a derramar el Espíritu Santo, que la venida del Espíritu Santo llegará en cumplimiento a lo que Jesucristo había mandado. No se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ellos pues no se movieron de Jerusalén, estuvieron en el aposento alto, aquel grupo de apóstoles, discípulos y aquellas mujeres que servían al Señor, y allí en esa espera el Espíritu Santo descendió con 3 señales evidentes. Amén. Primero, un viento recio como un estruendo poderoso. Amén. También llama de fuego que se asentaron sobre su cabeza, y el hablar en nuevas lenguas, lenguas que tenían, que eran idiomas que se comenzaron a hablar allí, amén, a toda esa multitud que se había reunido. Vemos entonces, en cuanto a Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Luego vemos también que en medio de esa multitud que estaba expectando lo que acontecía, de estas señales poderosas, amén, el hablar en nuevas lenguas, dice que también se levantaron allí burladores, de los que declaraban que toda esta manifestación era porque estaban ebrios. Y eso también consideramos que fue en ese momento que Pedro se puso en pie con los 11 y comenzó Pedro realmente a declarar, amén, y a defender esta preciosa palabra. ¿Sabe cómo Pedro defendió en el sermón que Pedro declaró en Pentecostés? Pedro, en este sermón, como habíamos estudiado anteriormente, vimos que Pedro comienza a centrar su mensaje en que Jesús es el Mesías y es el Señor. Pero el apóstol Pedro primero empieza diciendo que esto es cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Su defensa empieza declarando que esto es cumplimiento profético. Es lo dicho por el profeta Joel. Y ahí es que el apóstol Pedro declara la profecía del profeta Joel. Luego, recordando lo que habíamos estudiado anteriormente, vimos que también el apóstol Pedro, en este mensaje en Pentecostés, él declara que Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Y ahí vemos en esa declaración que Pedro afirma las obras poderosas del Mesías. Vemos en el verso número 22 del capítulo 2, y diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él. ¿Se da cuenta? Pedro ahora está declarando que Jesús es el Mesías. Y está declarando y diciendo que el Mesías, Jesucristo, dice, Él vino a hacer obras poderosas con las maravillas y prodigios y señales. El apóstol Pedro fue testigo de esos prodigios, de esas maravillas, de esas señales, de esas sanidades, de esos milagros que sucedieron, amén, porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo. El diablo ha venido a sembrar miedo, enfermedad, destrucción, pero Cristo vino a deshacer sus obras. Crea usted en esa palabra. El apóstol Pedro en este sermón, él declaró esto, declaró también la resurrección del Mesías, verso 23, y entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole, verso 24, el cual Dios levantó sueltos dolores de la muerte. Dios levantó. Quiere decir que el apóstol Pedro dijo, Jesucristo resucitó. Y allí es que él cita el Salmo 16. Estamos recordando lo que ya anteriormente habíamos estudiado y cómo el apóstol Pedro, amén, comenzó a citar la palabra de Dios. Habló más adelante en el sermón de Pedro, habló sobre la glorificación del Mesías y habló que aún Cristo resucitó, pero luego se sentó a la diestra del Padre. Verso 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo que ha derramado, esto que veéis y oís. El apóstol Pedro hace realmente, amén, una declaración de que Jesucristo es el Mesías y es el Señor. Amén. Este es el centro del mensaje del Evangelio. El predicar el Evangelio es decir, Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido, es el sanador. Jesús entonces fue exaltado en el mensaje de Pedro. Es un mensaje cristocéntrico. Los judíos que estaban reunidos en el aposento alto, alrededor, en la parte de afuera, amén, escucharon el mensaje. Sepa que el pueblo judío esperaba el Mesías. El pueblo judío esperaba al ungido. Y Pedro en este sermón le está diciendo, el Mesías ya vino. El Mesías estuvo aquí en Palestina. El Mesías estuvo haciendo milagros, señales, portentos y maravillas. El Mesías fue crucificado, pero resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Pedro había citado, amén, textos del Antiguo Testamento. Había citado al profeta Joel, citó el Salmo 16, el Salmo 110. Esto era poder declarar al pueblo judío que estaba allí escuchando el mensaje, que por cumplimiento de la palabra, Jesús es el cumplimiento de la palabra. Jesús es el Mesías. Es ahí donde entonces, en el verso 36, dice, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, dice que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Mesías. Fue en ese momento que las palabras del apóstol Pedro impactaron en el corazón de estos judíos, de estas personas que eran judías.
Verso 37, al oír esto se compungieron de corazón, dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón. ¿Sabe qué es lo que puede realmente compungir el corazón? ¿Qué es lo que realmente puede cambiar el corazón? La palabra de Dios, el mensaje cristocéntrico, el exaltar a Jesucristo en el mensaje. Ese fue el mensaje de Pedro. Se compungieron de corazón. Amén, dijeron, hemos matado al autor de la vida, pero el autor de la vida resucitó y está a la diestra del Padre. Al compungirse de corazón, ellos dijeron, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y dice, para perdón de los pecados, y recibiréis la promesa del Espíritu Santo. Fue en ese momento que el Espíritu Santo trajo, amén, ese sentido de culpa, de arrepentimiento, y allí en esa fiesta de Pentecostés, en el mensaje del apóstol Pedro, se convirtieron 3,000 judíos. Amén. No era fácil que un judío aceptara a Jesucristo como el Mesías, pero era la palabra ungida, era la convicción de pecado que el Espíritu Santo estaba produciendo en el corazón de ellos, y se convirtieron 3,000 judíos. Así dice el verso 41, recibieron la palabra y fueron bautizados, y se añadieron 3,000 personas. Allí empezó, amén, la gran cosecha. ¿Sabe qué significa Pentecostés? La fiesta del Shavuot, la fiesta de la cosecha. Esta fue la primera cosecha abundante de almas. 3,000 judíos y prosélitos. En esta gran cosecha no hubieron gentiles. Todos eran de descendencia judía. Y dice la palabra que esta gran cosecha de judíos empezaron. ¿Y sabe cómo empezaron? Ahora quisiéramos ir al verso número 42. Dice capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí nos habla la vida de los primeros creyentes que se iban añadiendo, porque ya creyentes habían, creyentes en Cristo, como eran los apóstoles, los discípulos, que fueron testigos oculares de la resurrección, que estuvieron con Cristo, pero aquí se añadieron más creyentes que eran todos judíos y prosélitos. Y aquí vemos en el verso número 42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sabe que el aceptar a Cristo, al Mesías, el alcanzar la salvación, no era solamente una profesión de labios. Esto era realmente la transformación de toda su vida. Encontramos que este nuevo grupo de judíos que se añadieron, amén, y que empezaron a servir dentro de la iglesia que estaba siendo una iglesia que tomaba impulso, pues eran creyentes comprometidos con el reino de los cielos. Aquí encontramos 4 principios que están en la iglesia, 4 principios. El primer principio, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina, en la enseñanza, en la instrucción, era importante instruir a toda esa gran cantidad de judíos
instruirles en cuanto a la doctrina de los apóstoles, enseñarles, amén, esta doctrina que los apóstoles recibieron de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los judíos conocían, amén, la ley de Dios, conocían la Torá, conocían los 5 primeros libros de Moisés, conocían la Biblia hebrea, tenían conocimiento, pero del Mesías, de Jesucristo, y de lo que el Señor Jesucristo había impartido como enseñanza a los apóstoles, casi no conocían, tenían muy poco conocimiento. Así que ellos necesitaban ser instruidos en la palabra, en la enseñanza de los apóstoles, amén, para edificación de estos nuevos creyentes que se añadían a la iglesia. Y allí vemos también en un texto que vamos a considerar en Mateo, capítulo 28, en el verso número 19 y versículo 20. La palabra dice: por tanto, id y hacer, dice, discípulos a todas las naciones, bautizándolos, que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el verso 20, note lo que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto fue un mandato de Cristo antes de ascender. Vayan y hagan discípulos. Hacer discípulos es ser un maestro. Vayan, instruyan, discipulen, enseñen la palabra. Amén. Luego bautícenlo, pero luego dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y guarden todas las cosas que os he mandado, mandado, o sea, todo lo que ellos habían aprendido, enseñándoles que guarden. Se da cuenta que ellos estaban, pues, los discípulos, los apóstoles, en este momento en que se añaden 3,000 a la iglesia. Hay un principio importante, y es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero esta era la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra angular y toda la enseñanza viene de esa piedra angular. Amén. Así que la enseñanza era importante, gloria a Dios, en esta nueva iglesia, o en la iglesia que ya nació, porque se habla de una iglesia que está ya tomando impulso, pero estos 4 principios son importantes para que la iglesia se mantenga aún en estos tiempos. Entonces, este es el primer principio: la enseñanza, la instrucción. Por ello debemos dar instrucción y enseñanza, la doctrina. Amén. No podemos bautizar a alguien si alguien primero no ha sido instruido en la palabra, ¿no? Como el Señor lo había declarado. Amén. Vayan y hagan discípulos, luego bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el orden bíblico? El orden bíblico es primero discipulen y luego bauticen. Ese es el orden bíblico. No es primero bauticen y luego discipulen. Si usted nota lo que Cristo había declarado en Mateo 28, ahí está el orden bíblico. Por esa razón que no bautizamos niños. ¿Por qué? Porque primero hay que discipular y luego bautizar. Un niño, amén, está en un estado de inocencia y no está en condiciones de ser discipulado. Así, en esa condición de inocencia, un niño puede morir y se va al cielo. Los que necesitan ser discipulados son los que tenemos ya conciencia, son los que razonamos, los que entendemos. Esto es el primer principio aquí en la palabra que estamos considerando
en el verso número 42. Hay otro segundo principio que dice, y perseveraban en la comunión unos con otros. Había una necesidad de comunión, de estar juntos. Esta unidad lo da el Espíritu Santo. Esa unidad de estar juntos. Amén. Esa necesidad de reunirnos. Eso está en nosotros. En ese pueblo, amén, que ha abrazado al Mesías, a Jesucristo, que quiere reunirse. Vemos hoy día que esto hay un impedimento para reunirnos. Amén. Pero la iglesia también se reunía en sus casas. Pero aquí dice, en la comunión unos con otros. Se unían, amén, porque ya no tenían comunión con el mundo. La comunión no era con el mundo, la comunión eran con los cristianos. Usted puede salir a trabajar, puede hacer una gestión en un banco, puede estudiar y quizás estar rodeado de personas que no son creyentes, que no abrazan el cristianismo, que no conocen de la Biblia. Amén. Y usted está ahí, pero no tiene comunión con el pecado. Amén. Usted estará ahí, pero usted mantendrá la luz de Jesucristo en su vida. Amén. Pero la comunión que está hablando aquí, unos con otros, está hablando de esa necesidad de reunirse. Amén. De estar juntos, para poder, ¿qué cosa? Juntos, crecer en la enseñanza, en la doctrina, juntos en la adoración, en la alabanza, en la oración. Entonces, este es un segundo principio importante en la iglesia, en este momento en que se añaden 3,000 personas, judíos y prosélitos, allí en Pentecostés. Hay un tercer principio, y es que perseveraban en el partimiento del pan. En el partimiento del pan. Estamos en el verso 42 del capítulo 2 del libro de los Hechos. En el partimiento del pan quiere decir en la comunión, aleluya, en esa santa cena. El Señor había establecido, amén, haced esto en memoria de mí. Reúnanse, amén, y entiendan que este jugo de la vid representa mi sangre. Este pan sin levadura representa mi cuerpo que ha de ser quebrantado y molido. Amén. El pueblo, amén, y los judíos tenían que entender todos estos principios, perseverar en el partimiento del pan. Amén. Jesucristo celebró la última Pascua con sus discípulos y allí instituyó esta santa cena. Allí le dio un significado al jugo de la vid, al pan sin levadura, un nuevo significado. Su sangre es salvación y su cuerpo quebrantado es sanidad para el cuerpo. Cristo murió para traer salvación al alma y sanidad para el cuerpo. Sus llagas, sus heridas, su cuerpo molido y quebrantado, no fue en vano. Por sus llagas hemos sido sanados. Entienda eso, por sus heridas hemos sido sanados. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, despreciado y desechado, pero dice que por sus llagas hemos sido curados. Entonces, la iglesia perseveraba en el partimiento del pan, amén, recordando y haciendo memoria de la muerte de Cristo, que su muerte no fue en vano, que su muerte trajo salvación por su sangre y por su cuerpo, sanidad para el cuerpo. Dice que la iglesia también dice que perseveraba en las oraciones. Amén. Esto se ve desde el principio. Los discípulos y apóstoles aprendieron de Jesús la oración. Ellos
en ocasiones preguntaron, ¿cómo debemos orar, Señor? El Señor les enseñó a orar. El Señor le dio instrucciones en cuanto a la oración. Los discípulos y apóstoles en el aposento alto, amén, estuvieron allí perseverando en oración, unánimes en oración y ruego. Encontramos qué importante. Hoy día debemos seguir perseverando en oración y ruego para enfrentar esta pandemia, enfrentar, amén, toda plaga que viene, toda enfermedad, todo ataque del enemigo, amén, el destructor, el que ha venido a sembrar el miedo, el temor. Por eso debemos perseverar en oración. Miren, la oración estuvo presente a lo largo de la iglesia en todo tiempo. Si vemos el libro de los Hechos, encontramos que la oración estaba presente. Vamos a ir en el capítulo 4, verso 31. Capítulo 4, verso 31 del libro de los Hechos, nos dice aquí, y cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Qué sucedió? Estuvieron orando, dice. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La oración está presente. La oración, o sea que los creyentes siguieron orando, aprendieron a perseverar en la oración. En el caso de los apóstoles, para poder elegir aquellos que iban a servir las mesas, también ahí vemos que la oración está presente. En Hechos capítulo 6, verso 9, mire lo que dice la palabra. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Allí ellos perseveraban en la oración, en el ministerio de la palabra. ¿Se da cuenta? Amén, que hay 4 principios que la Biblia nos muestra en el capítulo 2, verso 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, primer principio. Segundo principio, perseveraban en la comunión unos con otros. Tercer principio, perseveraban en el partimiento de pan y perseveraban en las oraciones. Son 4 principios importantes. Luego avanzamos ya en el verso 43. Capítulo número 2, verso 43, dice la palabra de Dios. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mire, sobrevino temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas y señales. Entonces, algo que la Biblia muestra, y es que el Señor Jesucristo invistió de poder a los apóstoles. Amén. Con un poder, con una autoridad. En Mateo capítulo 10, verso 8, pues allí la palabra nos dice, amén, que el Señor le dio autoridad para echar fuera demonios, le dio autoridad para sanar enfermos, amén. Así que los envió a los apóstoles, pero investidos de esa autoridad apostólica. Dice, sobrevino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hoy día se habla de que esto solamente era para los apóstoles, que estas maravillas y señales eran para ellos y que la sanidad divina ya no es para nosotros.
Amén. Amén. Dicen que ya la sanidad divina, eso fue para el tiempo de los apóstoles, que ya no es para la iglesia de hoy, pero es también para la iglesia de hoy. Amén. A veces se recurre a la medicina. Sí, se recurre, pero por encima de eso está Jesucristo. Está Jesucristo el sanador. Él es el sanador. Mire, la Biblia habla de que hay dones espirituales. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Y ahí encontramos que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Está diciendo, no ignoren de los dones espirituales. Hay quienes ignoran de los dones espirituales. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Verso 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Verso 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Estamos en el verso 8. 1 Corintios 12, 8. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Verso 9. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Qué dice el verso 9? A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Quiere decir que el don de sanidad es un don que también está operando. Amén. Busque los dones del Espíritu Santo. Verso 10. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. El verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué queremos demostrar con esto? Que las maravillas y señales no solamente fueron en el tiempo de los apóstoles. Hoy el Señor sigue obrando. Hoy el Señor sigue haciendo maravillas y señales. La Biblia habla de los dones, pero que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, dice también. Como Él quiere. Si Dios quiere impartir el don de sanidad, Dios le da el don de sanidad. El don de milagros, Dios le da el don de milagros. Es como Dios quiere hacerlo, como el Espíritu Santo quiere hacerlo, pero estas manifestaciones de poder también son para hoy, para nosotros. Así que seguimos avanzando. Verso 44, capítulo 2, verso 44 dice: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cómo dice la palabra? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, el primer principio que notamos es que perseveraban en la comunión unos con otros. Y aquí la Biblia vuelve a decirnos, amén, la palabra de Dios, que perseveraban. Los que habían creído tenían en común todas las cosas. O sea, todas las cosas tenían en común. De tal manera que verso 45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Tenían en común todas las cosas. Amén. Y eso es lo que hoy también tenemos que hacer. Ver la necesidad. Donde hay necesidad, allí realmente poder apoyar. Tenían en común todas las cosas. Amén. Esto es algo que la Biblia muestra a los que habían creído, los que estaban juntos. Amén. No había otro espíritu allí. No había otro espíritu. Amén. De murmuración. Amén. De enojo. De estar en distanciamiento. De pelea. De pleitos y contiendas. Allí había otro espíritu. Ese es el Espíritu de Cristo. Ese es el mismo Espíritu que debe estar en nosotros. Vamos a avanzar en el verso 46 y dice:
y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseveraban, dice, en el templo, partiendo el pan, dice, en las casas. Recuerde que la iglesia se reunía en casas. Amén. La iglesia que estaba allí en Jerusalén estaba en diferentes casas reuniéndose, y ahí perseveraban, dice, en el partimiento del pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Algo que caracterizó también a la iglesia aquí en el libro de los Hechos es que compartían, dice, comían juntos, pero había alegría, había gozo en el corazón de ellos. Esto es algo que estaba ahí presente. A veces el gozo y la alegría se va, pero esto estaba en el corazón de los creyentes en la iglesia apostólica. Vamos a ir a Hechos capítulo 8, verso 38. Mire cómo el gozo siempre estuvo presente. 8 del libro de los Hechos, capítulo 8, verso 38, dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio jamás, dice, y siguió su camino, dice, gozoso. El gozo es algo que tiene que estar en nosotros, el gozo del Señor. Vamos a ver otra parte de la Escritura, en Hechos 16, verso 32. Mire lo que dice la palabra. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Verso 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Está hablando del carcelero de Filipos. Amén. Dice, y se bautizó con todos los suyos. Verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. Se regocijó, se alegró el carcelero de Filipos con toda su casa después de haber, amén, recibido y creído en el Señor. Esto es algo que la Biblia muestra, como la iglesia que nacía, la iglesia que estaba ya tomando fuerza e impulso aquí en Pentecostés, en Jerusalén, era una iglesia, amén, con un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo gozo. El verso 47, vamos a avanzar, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia, dice, se añadían los que habían de ser salvos en una iglesia, pues que perseveraba en la doctrina, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, en las oraciones. Una iglesia que perseveraba en la fe, perseveraba en el gozo del Señor. Esta iglesia, pues hermano, tenía todas las condiciones favorables para que nuevos vinieran y formaran parte de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Una iglesia donde todos tenían todas las cosas en común. Esto es, volvamos a esa senda antigua, a esa iglesia primitiva, a esa iglesia apostólica, que es la que el Señor está demandando de nosotros. Y esa es la iglesia que el Señor va a levantar en el rapto, en el arrebatamiento. Así que Dios nos ayude, Dios nos siga dando fuerzas para seguir adelante. Vamos a orar. Hasta aquí llegamos a este estudio del capítulo número 2. Hasta aquí hemos avanzado ya el capítulo 1 y el capítulo 2. Y continuaremos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a orar en esta hora. Padre amado, gracias te doy en este día por la bendición que me has concedido de poder ministrar y enseñar
esta enseñanza, el libro de los Hechos. Gracias, Señor, que estos principios queden en nuestras vidas, el poder perseverar en la doctrina, Señor, en la comunión unos con otros, en la oración, en el partimiento del pan, perseverar, Dios mío, en esa unidad. Ayúdanos, Señor, en este tiempo difícil, en este tiempo en que estamos enfrentando pruebas, batallas, momentos que nos agobian, pero queremos perseverar. En el nombre de Jesús, extiende tu mano, Señor. Tu palabra no volverá vacía. Haz la obra en este momento, Señor. Esas mismas señales que se dieron, que sigan dándose. Allí, Señor, el que pueda recibir esta palabra, reciba también la palabra, la fuerza, reciba la salvación en Jesucristo. Oh Dios, la sanidad en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo, te lo pedimos, imploramos tu presencia, tu poder. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga mucho. Gracias a Dios por esta oportunidad, esta bendición de poder ser edificados en la palabra de Dios. Amén. Dios nos conceda pues este privilegio de hacerlo. Amén. Dios le bendiga y sigamos adelante a través de este programa Arequipa en Comunión, en esta parte de la oración, de presentar nuestras peticiones delante de Dios, entendiendo que Dios responde a la oración, pero no solamente usted presente su petición, si usted también crea, amén, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que creer. No solamente dependa de la oración que se va a hacer, si uno también crea que Dios puede obrar en ese problema y en esa necesidad. Dios le bendiga. Dejamos esta parte con el pastor que va a estar a cargo de esta parte. Dios le bendiga mucho y Dios les siga fortaleciendo. Amén y amén. Gloria a Dios.